ya habías tenido otro. Ya, este es el segundo disco que hemos grabado. El primer disco se llama Lágrima del Cielo. Se llama el primer disco. Y anteriormente habíamos grabado un demo que afortunadamente empezó a sonar bastante aquí en las radios, con un tema que se llama Un Cristo Vivo, y empezó a sonar y eso nos abrió varias puertas. Después salimos con Lágrima del Cielo, que también tuvimos la oportunidad de estar tocando en varias partes, salió una radio, y hoy estamos promoviendo este nuevo material que es Vivo Enamorado. De lluvia de lágrimas del cielo. Sí. Porque tuvo que. Bueno, pues la lluvia no. Cuando llora el cielo, sí, pues, lluvia. Vivo Enamorado, ¿cuánto? Estamos hablando aproximadamente como de 4 años. 4 años. Sí. Tomaron su tiempo. Y un espacio. Sí, sabes de que yo creo que todos los ministerios, conforme pasa el tiempo, vas aprendiendo muchas cosas, ¿no? Como que en un principio se acelera, uno quiere hacer las cosas rápido, pero después llega como que Dios te da una cierta calma y cierta paz, y como que empiezas a reflexionar cada una de las cosas, y eso como que le va dando un sabor más intenso. Entonces, el primer disco que sacamos lo hicimos igual, con todo el amor y con todas las ganas. Posiblemente no con toda la calidad que se pudiera dar, pero lo hicimos con todo el amor de nuestros corazones hacia Dios. Y este disco decidimos tomarnos un tiempo, decidimos escuchar, analizar cada uno de los temas, de las letras, escuchar la música y realmente estar conscientes y estar seguros de que el mensaje que se está llevando ahí pueda ser de bendición para los. Son 10 temas. Son 10 temas. ¿Quién es el compositor? Yo soy el compositor. ¿Letra y música? Letra y música. Entonces le das. Sí, ahí le hacemos los pininos, sí. También de los anteriores. También. Sí, también he tenido la fortuna de que Dios me ha bendecido de esa manera. Este es de estudio. Sí, es de estudio. No has hecho nada de alabanza, o sea, bueno, de alabanza oración, de en vivo. No hemos hecho nada hasta ahorita, nada en vivo. Estamos por ahí queriendo trabajar al respecto, algo de alabanza, oración y algo así en vivo. Pero ya, es que acaba de salir, ¿no? Acaba de salir. Está calientito todavía, acaba de llegar. Pero fíjate que gracias a Dios ya posiblemente para diciembre estaremos sacando algo nuevo que ya tenemos preparado también. Oh, sí. Te tardaste 4 años sí, y en 5 meses ya el otro de una vez. Es que sabes de que pasa algo muy chistoso, pero a las personas que escriben y que hacen música, o sea, se identificarán porque puedes pasar un año, no quiero decir un año tanto, pero pueden pasar meses y no escribes nada. Pero tan grande es Dios que te permite vivir por diferentes experiencias, y entonces es lo que tú puedes empezar a escribir, ¿no? Lo que Dios te va permitiendo vivir. Y creo que en esos 4 años que tardamos de un disco hacia otro, Dios me ha permitido vivir tantas cosas que estoy tan agradecido. Muchas veces pudieran decir, son cosas malas, pero en realidad al final del día podemos ver que son cosas de bendición, ¿verdad? Pero el siguiente disco va a salir rápido precisamente por ese montón de experiencias que Dios nos hizo pasar, y pues estamos listos para echarle ganas. Pues qué bien, qué bueno que estás ya ahora sí con tu... Sí, dándole. Con todo. Y te aguantan en tu casa. ¿Eres casado? Soy casado, gracias a Dios. Sí. Tengo a mi esposa Marcela y tengo una niña de 5 años. Mándales un saludo, un beso a la cámara. Oh, aquí está, perdón. Es cierto. Es que tengo que hacerlo, si no mandan saludos. Sí, es cierto, tienes razón. No, aquí está mi esposa. Aquí está. ¿Quieren venir a saludar? No, dice que no. Bueno. Y gracias a Dios por mi esposa, por mi niña de 5 años. Ella es la administradora. Ella es la representante. Ella detrás de cámara. Así es, ella es la que cuenta. Está bien. Sí. ¿De dónde eres? Yo nací en la ciudad de Navojoa, Sonora. De Sonora. De Navojoa, Sonora, así es. Y tengo ahora unos 12 años que llegué aquí al Paso, que he estado aquí residiendo. ¿Viviste ese Juárez no, directo aquí? No, directamente de Sonora al Paso. ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 años. ¿Todos los integrantes son de la misma edad? ¿Más o menos? Sí, aproximadamente. Entonces todos ahí van, ¿no? Todos vamos No, hombre, pues ni tan viejo. ¿No? Yo tengo 30 también. Es un niño entonces. Somos jóvenes. Somos unos niños a proyectos, ¿no? Sí, no, somos. Es que no sé por qué, pero discúlpenos, pero los de los 79, 80 andamos pesados, así que trucha a todos los jóvenes, Así las pilas. Ahí andamos.
Sabes que precisamente el día de ayer estuve compartiendo con unos jóvenes y yo les decía que me aterrorizaba porque cuando íbamos a la confraternidad de jóvenes, nosotros los jóvenes eran de 18, 19, 20 años, ¿verdad? Hoy los jóvenes son de 14, 13 años y dices, no, o sea, en realidad creo que... Y luego ya piensan como grandes, ¿no? Exactamente. Te llega el morrito de que, hijo, los adultos, los varones se reúnen mañana. Exactamente, pero gracias por esas diferentes etapas, ¿verdad? Que hemos podido vivir. Sí, no, está bien. Vivo enamorado. Estuvo, si no me recuerdo, el sábado la presentación, tuve el... Entonces acaba de salir. Acaba de salir después de la presentación. Que ya acaba recién salidito. De hecho, déjame te platico. Estábamos esperando los discos que nos llegaran una semana antes del evento para poder tener oportunidades de llevar a la radio y todo eso. Y sí, estuvimos llevando a la radio, pero los discos me llegaron el viernes todavía. O sea, que el sábado estaban ya apenas sacaditos de desempacar de la caja y sí, está totalmente... Y estuvo padre la presentación. ¿Tienen una disquera? ¿Es independiente? ¿Algún productor o...? No, ahorita estamos independientes, por supuesto que estamos buscando la oportunidad, ¿verdad? De que alguna disquera pudiera o quisiera apoyarnos, pero ahorita por lo pronto estamos independientes y pues trabajando duro, ¿verdad? Tocando puertas para que se nos abra ahí la oportunidad de seguir administrando, ¿verdad? Sí. Porque no creemos solamente en la música, sino realmente ver la administración, que es lo que... ¿Quién te hizo el diseño de la...? El diseño lo hizo un muchacho de Juárez, su firma es Mario, él es un diseñador, es muy bueno, te podrás dar cuenta. Muy buena la portada, veanla es una cruz de fotografías. Así es. Es una cruz de fotografías y el reverso, pues es al reverso. Así es. Lo que es al revés es al revés. Exactamente. Y lo que es al derecho, pues es al derecho. Así es. No, muy padre, muy original. Me gustó. Está muy creativo y el concepto que se está manejando, hace unos momentos te platicaba antes de que empezara el programa, es de que cada foto es una canción. Entonces cada foto está relacionada con la letra, con lo que queremos, el mensaje que queremos dar en cada una de las canciones. Que vienen siendo... Dime tú, eres la luz, Ané, dime por qué, otra vez, libertador, vivo enamorado, soy tuyo, solo quiero y mi señor. ¿Qué género está tocando? Te puedo decir que es algo rock alternativo, algo también un poco contemporáneo, que lo estamos manejando. Pues hay para la raza que le gusta el rock, las mezclas estas que ahora se andan dando. Sabes de que gracias a Dios se nos abrió la oportunidad y creo que es algo que vale la pena mencionar. Grabamos nosotros en un estudio que hicimos nosotros, pero tuvimos la fortuna de mandar mezclar a España, a un estudio muy importante en España. Entonces el disco está mezclado y masterizado en España por gente que no te quiero decir los nombres de los grupos, pero son grupos de bastante renombre. Pues que los digan, ¿no? Pues ya me presumió que de España. Sí, preferiría no, pero son grupos así de mucha jerarquía y mucha importancia internacional. España. De España. Dime unas, ¿qué bueno, tiene? Si son seculares, ¿qué importa? O sea, aquí no nos... No. Bueno, no sé si has escuchado un grupo español que se llama Jarabe de Palo. Sí. Okay, ellos han grabado ahí. Creo que Mariah Carey también grabó algo por ahí. Entonces sí son muy buenos, la verdad. Y pues estamos muy contentos. La verdad nosotros nos acercamos a ellos, nunca pensamos en la vida que nos fueran a tomar en cuenta, pero algo que nos motivó fue que escucharon las canciones y les gustó el proyecto y se enamoraron igualmente del proyecto y le metieron todas las ganas y trabajaron con nosotros todos los días, era estarnos mandando correo, viendo las canciones y la verdad que Dios abrió esa oportunidad y para nosotros es de gran bendición porque son gente muy preparada, gente muy capaz y